Buenas, mi nombre es Elena Alarcón y soy doctoranda en el programa de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Para mí es un honor estar aquí hoy y presentarles mi comunicación, que está muy relacionada con mis estudios de doctorado, donde estudio los factores de polarización y los límites en la gestión pública del conflicto multicultural en la ciudad autónoma de Ceuta. Bien. En esta comunicación voy a comenzar con una pequeña introducción y puesta en situación de la ciudad. Más adelante seguiré con la aproximación teórica y metodológica que he realizado para luego exponer la discusión y las conclusiones. Bien, como decía, esta pequeña introducción, imaginen una ciudad de menos de 20 kilómetros cuadrados, concretamente en torno a 18,5-19 kilómetros cuadrados, muy altamente poblada. Tenemos más de 85.000 habitantes en la ciudad y además una ciudad cercada por un lado por el mar y por otro lado por la frontera, en este caso con Marruecos. Además en esta ciudad, como pueden ver en la pantalla, cohabitan cuatro comunidades culturales o religiosas, que son la cristiana, la musulmana, la judía y la hindú. Además, Ceuta no solo es la frontera sur de España, en el sentido de ser la frontera física entre España y Marruecos, sino que también es la frontera sur de Europa, con todas las características y situaciones que eso da. Es la primera frontera al sur de Europa con lo que se conoce como el sur global. Eso va a también dar una serie de características muy propias. Todo este conglomerado ha dado lugar, y sigue haciéndolo, a un gran tensionamiento cultural y a diversas formas de violencias, como veremos más adelante. Por ello, para esta comunicación me he preguntado, ¿qué hace el Estado español en este espacio para gestionar esta diversidad? Y más específicamente, ¿qué hace a través de su sistema educativo? Esta comunicación ha tenido como objetivo principal la de analizar de qué manera el currículum educativo oficial y las narrativas históricas impuestas en las aulas ceutíes reproducen un relato nacional hegemónico y eurocentrista que invisibiliza las memorias de las comunidades minoritarias y con ello contribuyen a la polarización intercultural. Además, hemos tenido un objetivo secundario, que es demostrar que lo que se enseña en las aulas y con ello también lo que se silencia, es decir, lo que no se cuenta, en las aulas de Ceuta es una decisión política con consecuencias políticas medibles en términos de polarización y conflicto intercultural. Hemos partido de una hipótesis que es, como veis en la presentación, que el sistema educativo en Ceuta no opera como instrumento de reconocimiento de la diversidad cultural, sino como aparato de homogeneización identitaria que intensifica activamente el conflicto multicultural. Es decir, que las políticas educativas que el Estado ha implementado en la ciudad no han contribuido a mitigar el conflicto multicultural, sino que lo han intensificado, y que esa disfunción no es un fallo pedagógico, sino una consecuencia estructuralmente política. Para sostener el argumento y la hipótesis de partida, me apoyo en tres pilares teóricos fundamentales que además convergen en el mismo problema desde distintos ángulos. El primero es el marco de las políticas nacionalizantes y la construcción estatal de identidades nacionales. Autores, como podéis ver en la pantalla, como Benedict Anderson, Eric Hobsbawm y Rogers Brubaker, han demostrado que los estados modernos no encuentran naciones preexistentes, sino que las construyen. Y uno de sus instrumentos privilegiados para esa construcción identitaria es la educación. El currículum escolar no es neutral. Decide qué pasado merece ser recordado, qué historias merecen ser contadas, qué identidades son legítimas y cuáles son periféricas o directamente invisibles. Entonces tenemos, por tanto, el segundo pilar, que es la educación intercultural crítica. Autores, como veis en la pantalla, que han mostrado que existe un espectro de distintos modelos educativos que van desde la asimilación cultural, es decir, el imponer la cultura mayoritaria frente a la minoritaria, hasta el multiculturalismo humanista, que reconoce esa pluralidad de identidades, dándole un valor, considerando que es algo positivo y, por tanto, contando con todas las minorías culturales dentro de esa historia que se da en los colegios. Y finalmente tenemos el tercer pilar, que es las teorías del conflicto, las teorías de paz, que teniendo muy en cuenta el concepto de paz positiva de Johan Galtung y el enfoque de transformación del conflicto de Lederach.
Desde esta perspectiva, la paz no es simplemente ausencia de violencia directa, sino la eliminación de la violencia estructural y cultural. Y una narrativa educativa que invisibiliza a comunidades enteras es, en términos de Galtung, una forma de violencia cultural. Finalmente, para explicar muy por encima la metodología, he combinado un análisis teórico crítico con una revisión de investigación empírica previa. No parto de cero, es decir, como veremos más adelante, ya existe una evidencia sólida sobre cómo el alumnado en contextos de diversidad cultural reproduce estas narrativas históricas, los marcos que el sistema educativo les ofrece, y me apoyo especialmente en unas investigaciones que veremos más adelante que se han hecho en España en los últimos años. Bien, en cuanto a esa evidencia empírica de los estudios previamente analizados, se pueden resumir en dos grandes estudios que son, como podéis ver en pantalla, los de Ibagún Martín y compañeros, que hicieron un estudio en Murcia. Ellos hicieron un estudio en Murcia donde estudiaron cómo afectaba la memoria histórica al alumnado tanto migrante como al alumnado de origen nacional español. Uno de los hallazgos clave fue tanto el alumnado español como el alumnado inmigrante reproducía mayoritariamente narrativas históricas de carácter nacionalista y tradicional. Había una parte del alumnado que lo hacía de su propio país, por ejemplo, si procedían de países latinoamericanos, pues de esos países, y algunos mezclaban los españoles, los más europeos, con los de sus países de origen. Los personajes históricos que consideraban más relevantes eran grandes figuras de poder, con relatos patrióticos alrededor, marcos nacionales y muy cerrados. Además, fue muy característico o muy revelador que incluso el alumnado que no era de origen europeo mantenía una visión muy eurocéntrica y muy generalizada. Es decir, parece en este estudio que el currículum no ofrece herramientas para que el alumnado reconozca memorias distintas a la hegemónica nacional española. Por otro lado, los estudios de Peck, que son de 2010, mostró que las identidades étnicas del alumnado afectan directamente a sus narrativas históricas. Los estudiantes de minorías construyen relatos más centrados en daños, pérdidas y en una situación como más convulsa, mientras que los estudiantes de la cultura dominante, en este caso sería la española, reproducen temas pues, más eurocéntricos y más ligados a esa narrativa nacional, como por ejemplo pueden ser la colonización, temas nacionalizantes como la supuesta guerra de independencia, etc. Y si enfocaban algo relacionado mínimamente con la multiculturalidad, lo hacían desde una posición en absoluto problematizada, sino casi de una perfecta unión entre culturas. Es decir, el mismo sistema educativo produce narrativas radicalmente distintas según desde qué identidad percibas ese sistema. Entonces ahora vamos a ver cómo se traslada a Ceuta. Bien, en un espacio donde conviven 4 comunidades con memorias históricas profundamente diferentes, como son la cultura cristiana, el grupo cultural musulmán, el judío o hebreo y el hindú, los mismos eventos, como pueden ser en Ceuta, concretamente la conquista portuguesa en 1415, el tema relacionado con todo el protectorado español en Marruecos, la guerra civil, temas relacionados con colonización y descolonización, evidentemente va a ser tomada de formas muy distintas. Sin embargo, en Ceuta el currículum es eminentemente relacionado y enfocado a el currículum nacional español hegemónico, donde no tiene en cuenta estas minorías. El currículum, que en términos de Rusen, como podemos ver, opera desde una conciencia histórica tradicional y ejemplar, el pasado como herencia que debe conservarse, el relato nacional como autoridad incuestionable. Esta imposición no es neutral, es una decisión política que lo que quiere decir es la memoria española es la memoria legítima, la del grupo cultural mayoritario. Las demás son periféricas, son minoritarias, incluso a veces cuando se tienen en cuenta algunas partes de esas culturas minoritarias, incluso se comete el error de tribalizarlas o de considerarlas solo como algo meramente folclórico y por tanto no se colocan a la misma altura que la cultura mayoritaria.
Esa jerarquía cultural que se da es reproducida en el aula y tiene un efecto directo sobre las relaciones culturales que se dan tanto en el propio aula como las que se dan fuera, en la ciudad, tanto entre el alumnado más joven como ya cuando ellos crecen y por tanto llegan a ser adultos. Al final, refuerza la simetría entre comunidades, alimenta el agravio identitario de las minorías y contribuye activamente a la polarización que las políticas públicas de convivencia después intentan gestionar con resultados bastante limitados. Estamos, por tanto, ante una contradicción estructural. El Estado implementa políticas de convivencia intercultural por un lado, y por otro lado, mantiene un sistema educativo que reproduce esas jerarquías culturales que hacen necesarias esas políticas. Por tanto, ¿qué concluimos con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Primero, que las políticas nacionalizantes son un factor activo de polarización. No son un residuo del pasado ni una cuestión curricular menor, son una política variable contemporánea que debe analizarse y debe estudiarse. Ningún modelo de paz positiva puede ignorar la educación. Si la violencia cultural, entendida como la entiende Galtung, se reproduce en las aulas, no hay política pública de convivencia que vaya a poder compensar ese déficit que se vaya a dar fuera del sistema educativo. Y además, no se trata de enseñar más culturas como un compendio de muchas ideas distintas, sino dejar de imponer una y sobre todo no darlas en una forma jerárquica. Avanzar hacia esa cohesión social en Ceuta requiere que las políticas educativas abandonen esa lógica nacionalizante y reconozcan la pluralidad de memorias como una necesidad política y además todos en mismos términos y al mismo nivel, para que nos entendamos. Al final, Ceuta no es solo un problema de frontera física, es también un problema de frontera narrativa. Y ya para finalizar, he dejado por aquí las referencias principales que he ido mencionando y que he consultado para esta comunicación. Y simplemente quería dar las gracias por la gente que haya escuchado esta comunicación. Estoy súper abierta a todos los comentarios, aportaciones, críticas constructivas, tanto por supuesto a través del Congreso, que estoy muy contenta de participar, como a través de mi mail que tenéis ahí. Así que hasta aquí, muchísimas gracias.